Hola, buenas noches amigos. Me estoy muriendo de la risa porque esto va a ser el día de la marmota, porque yo esto ya tenía media reacción hecha, me he dado cuenta que el micrófono estaba, no me había puesto el micrófono, estaba conectado, sí. Yo miro hacia aquí, está la tarjeta de sonido y miro cómo está el tema del micrófono. El micrófono estaba funcionando, pero el micrófono estaba allá detrás. Así que voy a volver a repetir la mitad de la reacción que ya estaba terminada. Pero no voy a contar la aventura que os he contado antes. En fin, os voy a hablar sobre historia y sobre lengua. En España sabéis que se habla varios idiomas. Según la constitución que se aprobó en 1978, dice que los españoles tenemos el deber, el derecho y el deber de saber, entender, leer y saber que se sobreentiende, bueno, de saber y entender el español, el castellano. Y aparte, hay cuatro lenguas oficiales, o cinco, no lo sé. Las voy a contar con los deditos y así no nos equivocamos. El valenciano, el catalán, el vasco y el gallego, que tienes el derecho de saberla y conocer si tú quieres en tu región, donde se habla esa lengua, junto con el castellano. Pues bien, todas las lenguas que se hablan en España, todas vienen del latín, todas. El castellano, el español, el catalán, el gallego y el valenciano. Pero hay una lengua, amigos, que es un misterio que lleva desde hace siglos volviendo loco, en la actualidad también, a historiadores, arqueólogos, lingüísticas, investigadores, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de dónde viene esa lengua. La han comparado absolutamente con todas las lenguas, idiomas, dialectos que se hablan en el planeta Tierra. No se parece a nada. Algunos ya han llegado al extremo, cada vez más, de que esa lengua pues venga pues de la prehistoria. Incluso algunos que podía ser la lengua que hablaban los neandertales. Tengo el logopeda no ha venido hoy tampoco. Bueno, yo he tirado por el camino del medio. Así que me he ido a beber de una fuente porque yo esto lo conozco, sé que existe, sé que no se sabe, eh, y en vez de ir a un lingüista, historiador, periodista, divulgador o lo que sea, pues me he ido a uno extranjero, que es lingüista, que es periodista, investigadora y de un medio muy prestigioso, la BBC. Y voy a citar su nombre porque, porque esto lo ha escrito ella. Aunque con mis comentarios yo sé que les hago el copyright. Porque yo sé perfectamente lo que es el derecho de autor. Porque al trabajar en la radio, pues pagas derechos de autores constantemente. Porque cada disco que pones pagas derecho de autor. Y entonces siempre tienes a la sociedad de autores ahí todos los años a cobrarse un puesto. Y no es barato. Pues bien, yo lo voy a titular. Ella titula el artículo en la BBC: el misterioso origen del euskera, el idioma más antiguo de Europa. Más antiguo de Europa o del mundo, porque no tienen ni idea. Ese es su comentario, pero lo titula el misterioso origen del euskera, el idioma más antiguo de Europa.
Yo lo he titulado El vasco, la lengua que no se sabe de dónde viene. Porque el castellano o español, el catalán, el gallego, el valenciano, todos vienen del latín. Todas eran lenguas de las llamadas provenzales. Cada una evolucionó pues según donde estaba y ya está. Pero, y el vasco. Bueno, empiezo a leer lo que escribió Anna Vito en la BBC. En San Sebastián, como en el resto del País Vasco, muchos jóvenes eligen estudiar el euskera. Yo ya había conducido por el norte de España, pero era la primera vez que me detenía en Guetaria, un pueblo medieval de pescadores, viñedos y cuna de Juan Sebastián Elcano, primer navegante que dio la vuelta al mundo. Y tengo una guerra yo aquí con la cámara, que sabéis que mi cámara tiene vida propia y últimamente la tengo pues bastante revolucionada. Pues bien, vamos allá. En una calle estrecha de esta localidad vasca, detrás de un camión de pescado, dos hombres conversaban en un idioma que nunca había escuchado. Comentario. Comentario que si lo cuento todo va a ser larguito porque ya esto sería la marmota porque ya lo he hecho antes. Bien. El euskera o el vasco es tremendamente difícil. No vas a entender nada. Os voy a poner un ejemplo, hermanos hispanoamericanos. Buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Gracias, Escarricasco. Adiós, Agur. Bueno, cuando era joven visité la zona de la selva de Irak, al norte de Navarra. Allí todos hablan vasco. En aquella época, la banda terrorista de asesinos de la ETA estaba en su pleno apogeo. Y nosotros, sin saberlo, nos introducimos en los pasos que los asesinos de la banda terrorista ETA utilizaban habitualmente para pasar a su santuario después de realizar un atentado. Por allí cruzaban a Francia. Pues nosotros, sin saberlo, en el peor de los momentos más álgidos, 18 añitos teníamos, 18 y pico, teníamos todos, algunos 17, pues allá que nos fuimos, sin saberlo. En una época muy álgida, cuando nosotros estábamos en la selva de Irati, se cargaron a una terrorista que había anunciado que iba a abandonar a la banda terrorista, que iba a pagar los años de cárcel que tocaba, que por lo visto esta aún no había matado a nadie, le habían mandado que matara a alguien y ella no tuvo valor, dijo yo no mato a nadie, me salgo de aquí, pago la pena que tengo que pagar, los años de cárcel que tengo que pagar y fue. Se lo comunicó a sus compañeros asesinos mafiosos de la ETA y no le dieron permiso. Tú verás, haz lo que quieras. Y lo que recibió fue, la contestación fue contundente, un tiro en la nuca. Todo eso mientras nosotros pues estábamos en la selva de Irak, sin enterarnos de nada. Fue la primera vez en mi vida, en esta zona se habla vasco, todo el mundo habla vasco. Nos pasaron muchísimas cosas y pasamos, entre otras cosas, mucho miedo, mucho miedo. Porque nosotros plantamos la tienda de campaña en donde estaban las famosas mugas, se llama así en vasco, creo que es una palabra vasca, mugas.
personas que conocen perfectamente la selva y conocen perfectamente todo aquello cada por milímetro, donde tú, asesino o los asesinos que terminan de matar a alguien, llegan allí, los llevan allí, gente también de la ETA, pero que no mata, pero son asesinos etarras igual, porque tan asesino es el que mata como el que te dice a quién tienes que matar. Pues, ala, pues te llevan allí y entonces hay unas personas que son especialistas eran especialistas en cruzarte a Francia, y entonces Francia pues no hacía nada por capturar. ¿Y nosotros dónde estábamos? Acampados. Pues ahí, exactamente. En uno de los principales, en una de las zonas principales de paso de la banda terrorista ETA. En plena época que en España día sí día también explotaba un coche, mataba a un montón de gente, le pegaban un tiro a alguien en la nuca, o un militar, a un civil, a un guardia civil, a cualquier persona, ponían un coche bomba en un gran supermercado, hacían matanzas. Y nosotros, sin saberlo, en la boca de la serpiente. Y no voy a contar toda la aventura porque ya la he contado antes y esto se va a alargar mucho. Sigue la periodista. Sus sonidos entrecortados se mezclaban con el goteo de la lluvia ligera que caía sobre el pavimento. Luego supe que se comunicaban en una lengua ancestral que estuvo a punto de extinguirse, el euskera o idioma vasco. Hablado en las regiones de Navarra y el País Vasco en el norte de España y el suroeste de Francia, el euskera es un misterio. Gabriela Wigner. En España todavía me tocan la cabeza y me dicen que hablas bien. Oye, pues gracias, chica. Yo qué sé. ¿Y a nosotros qué? A nosotros nos interesa lo que tú opinas como profesional de este tema sobre el vasco, no si hablas bien español o no. ¿Le sorprende que de esta cara de guaco pueda salir algo más o menos articulado? Pues muy bien, oye, pues nada, pues bien, como veis, me lo he quitado. No tiene origen conocido ni relación con otro idioma. Una anomalía que ha mantenido confundidos a los expertos en lingüista durante mucho tiempo, incluso en la actualidad. Se abren comillas, es decir, textual. Nadie puede decir de dónde viene. Se cierra comillas. Apunta Pello Salaburu, profesor y director del Instituto de Euskera en la Universidad del País Vasco. Sí, lo dice le dice un profesor que está implicado ahí, que su opinión puede tener el valor que pueda tener, pero que es verdad, porque los lingüistas del mundo, pues imaginar que en Europa haya una lengua que no tengas ni puñetera idea de dónde viene, porque todas las demás sí que se sabe de dónde viene. Yo sigo con mi guerra con los amarillos. Pues todas las lenguas se saben de dónde vienen, unas de aquí, otras de allá, otras del otro sitio, se saben, pero esta no. Bilbao, la ciudad más populosa del País Vasco, es el hogar del Museo Guggenheim. Bien, gracias por la información, lo sabíamos. Muy bonito, muy extraño, pero muy bonito. Vivo y diferente es motivo de orgullo para los vascos y se calcula que unos 700.000, el 35% de la población de la región lo habla habitualmente. Bien, comentario. Yo remito a una reacción mía que se titula Sabino Arana. Buscad donde aparezca el nombre Sabino Arana, que este fue el fundador del nacionalismo vasco y de todo lo que trajo este tío. Un sonado, un loco peligroso.
beato, beato, no beato por la iglesia, es decir, beato que vas a misa pero después organizas cosas donde te sale la ETA. ¿Mm? Este tío inventó un montón de palabras, se las sacó de la cabeza para ampliar el vasco, la lengua vasca. Que eso es lo que se estudia en las escuelas, en las icastolas. Este tío inventó el himno vasco, inventó la bandera vasca, se lo sacó de la cabeza, e inventó el Partido Nacionalista Vasco. Y aparte, pues un montón de palabras que existen hoy en día que se enseñan en las icastolas salieron de la mente del perturbador este. Lo mismo pasa aquí, en Valencia. El valenciano que se estudia en las escuelas, que los maestros y los profesores dicen que es el valenciano culto, culto, no es culto. Está lleno de palabras catalanas porque la mayoría de esta gente es pro-catalanista. Pro-catalanista. Las personas que quieren hablar en valenciano se vienen a zonas como la mía, que se habla valenciano valenciano. Y en reductos muy pequeños que hay en la capital de Valencia, Valencia capital, Valencia ciudad, que también se habla valenciano, pero aquí se habla mejor valenciano que en la propia capital. Porque aquí da igual que seas de derechas que de izquierda, rico o pobre. Aquí puedes pasar kilómetros y kilómetros y no vas a escuchar hablar a nadie en español. En castellano, porque el valenciano es español también. Es nuestra lengua materna. Tú vas a entrar en cualquier bar y vas a escuchar, aquí no pasa como en las Vascongadas, que tú entras en un bar, o cuando yo fui, entrabas en un bar y todo el mundo en silencio, pues aquí no, aquí tú vas a entrar y vas a escuchar ahí un murmullo que no vas a entender nada, igual coges alguna palabra, pero no vas a entender nada porque todo el mundo va a estar en valenciano. Ahora, cuando tú pidas por favor, póngame un café, te lo van a poner y te van a responder en castellano. Eso en Cataluña no pasa. Y cuando ves a los niños que salen, que terminan de estudiar desde pequeñitos y terminan y salen del instituto ya hablando perfectamente el valenciano culto, pues te das cuenta, yo siempre digo que todas las lenguas tienen su musiquita. Es la manera, yo no sé explicarlo de otra manera. Cualquier lengua, por fea que sea. A mí, por ejemplo, a mí el inglés no me gusta mucho. A mí me encanta, por ejemplo, el italiano. El francés me gusta mucho. El ruso también me gusta mucho. El japonés me encanta. Yo qué sé. Hay idiomas que te llaman la atención. Incluso el árabe. Pero a mí el inglés no me gusta. Y el que hablan los norteamericanos, a mí me parece que es como si hablaran ahí cuatro gorrinos de por ahí. Hombre, escuchas el inglés de Inglaterra o sobre todo el inglés que se habla en Irlanda, ¡buah! Te quedas con la boca abierta. Qué finura, qué maravilla. Os voy a contar una anécdota. La diferencia, para diferenciar la clase social a la que perteneces, es la lengua en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Y sigo con la anécdota. Los que sois futboleros, todos conocéis quién es David Beckham. Pues David Beckham, pues hablaba como un carretero, no sabía hablar. Era de clase baja, 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 baja. Y cuando se casó, su mujer, una de las Spy Girls, la gente joven, esto no tenéis ni idea, pero como a mí, la gente que me sigue, jóvenes y pocos, pues sabéis perfectamente quién es, la que hacía el papel de pija, que realmente era pija y muy pija. Y aparte, educada. Pues esta le explicó a David Beckham que con la clase, la categoría que tenía él no podía ir hablando por ahí como un carretero. Así que
contrataron a los mejores logopedas que había en los mejores logopedas ingleses y los tuvo pues a su servicio hasta que David Beckham ahora habla y parece que sea el duque de Wellington. Pues ahí es la forma que de diferenciar si una persona es culta o no es culta. En el español no pasa lo mismo, pero se sabe si tienes estudios o no, por el vocabulario que utilizas. Cuanto más vocabulario y la manera de hablar y de expresarte y cosas de estas, pues sabes que si tienes más cultura o menos cultura. Otra cosa es si la utilizas o no, como yo, por ejemplo, que yo hablo para que me entiendan como dicen, porque vuelvo a repetir, yo esto lo he copiado de youtubers y de personajes de Hispanoamérica, burritos, nos quieren muy bien burritos. Pues yo hablo para que me entienda hasta el más burrito, porque yo mi reacción las hago principalmente para España y para Hispanoamérica. A los moros que hay aquí, a los marroquíes que hay aquí, pues oye, sois masoquistas, porque a mí no me interesáis absolutamente nada, ni vosotros, ni vuestra cultura, ni nada. Lo único que me interesa, ya lo conté, ya lo dije. Cuando tenga algo que opinar sobre Marruecos, pues volveré a hacer una canción sobre Marruecos. Muchos de vosotros os habréis dado cuenta que estáis suscritos con perfiles falsos, que estáis totalmente bloqueados. Porque para hacer un comentario aquí tienes que estar suscrito. Y encima yo evito que salga ningún comentario. No hay comentarios porque a mí no me da la gana. Como el canal es mío, se hace lo que yo quiero. Así, de claro. A que me entendéis todos, ¿verdad que sí? Pues que me va claro, todo el mundo lo entiende. Pues ayer, pues, bloqueé pues a tres o cuatro moros de Marruecos, menos a uno, que yo discrepo totalmente. Respondí a muchos, muchos os habréis llevado una sorpresa que después de 8 meses de comentario hecho, en algún caso, yo os haya respondido. Acordaos, yo muevo los dedos así, haciendo como si estuviera escribiendo, pero a mí me cuesta mucho escribir. Yo utilizo programas de dictado. Así que para mí decirte gracias por tu comentario a mí me cuesta mucho dolor. Mucho dolor, mucho dolor. Y así que a las personas que os he contestado, a las 4 o 5 que os he contestado 8 meses después, es que no entro nunca a ver los comentarios. Igual como casi nunca entro de vez en cuando. Yo no estoy pendiente de cuánta gente hay y cosas de estas, ni pendiente de estas historias. Los que me conocéis, vuelvo a repetirlo, esto se montó para puro entretenimiento mío y para estar entretenido, porque yo estoy encerrado aquí en mi habitación. Yo nunca jamás pensé tener un seguidor. Tengo 115, oye, para mí es un honor, un honor, un honor, y muy satisfecho, porque no hay nadie de mi familia, solo hay la viuda de un primo hermano mío, una prima hermana mía, que está suscrita. Es la única persona de mi pueblo y familia mía que está suscrita. No hay nadie de mi familia suscrito. No hay ningún amigo suscrito. No hay nadie suscrito. Por lo tanto, estoy totalmente orgulloso. Y cuando vengan después, igual los echo a la calle. Eso ya lo hice cuando yo monté mi primera emisora de radio. Que cuando recurres, cuando empiezas, que es cuando más cuesta, cuando yo empecé a ganar dinero y la emisora empezó a funcionar y cosas de estas, pues entonces acudieron los amigos ricos, empresarios, pensándoles que les iba a, que me estaban haciendo un favor. Pues no. La gente que me conoce sabe perfectamente que no sería nada raro que
Cuando venga mi hermano, por ejemplo, un hermano o una cosa de estas que saben que yo estoy haciendo esto, sé que me estáis viendo, pues igual cuando consiga el número, si llego alguna vez al número de personas suficiente, de seguidores suficientes para poder percibir algo de dinerito que no me vendría nada mal, cosa que en ningún momento me planteé, y te suscribas, que sepas que tienes un 99% de que te voy a echar a la calle, que no te voy a aceptar como animal de compañía. Ahora es cuando haces falta, no cuando ya esté todo hecho. Eso sirve para todos, porque yo sé que a mí me ve medio pueblo, me ve mucha gente que me conoce, pero no se suscribe, al contrario se burla. Son así, hijos de puta, sí. Bien, sigo. Eh, con este reportaje de la BBC. Vivo y diferentes motivos de orgullo para los vascos y se calcula que unos 700.000, el 35% de la, de la población de la región lo habla actualmente. Es que ahí se ha puesto muchos medios, muchos millones pagados por todos los españoles. Pero a mí no me parece mal, a mí me parece maravilloso porque eso enriquece a un país. Lo que ya no me parece bien es que lo utilices políticamente. Que eso pasa también en Valencia, en Cataluña y en Galicia. ¿Qué pueblos hablan silbando y de dónde viene este misterio? ¿Qué pueblos hablan silbando y dónde viene este misterioso lenguaje? Coño, en La Gomera, en la isla de La Gomera, en el archipiélago canario, está el silbo. Como es una isla tan montañosa, pues se hablan silbando y se entienden perfectísimamente. Eso es un idioma, no sé si estará refiriendo a esto. Porque claro, lengua clandestina. Sin embargo, el euskera estuvo en la mira del régimen de Francisco Franco, quien trató de imponer el castellano en toda España y prohibió el uso de otras lenguas durante su gobierno. Eso es una verdad como un templo. Eso es una verdad como un templo. Tú hablabas en valenciano en la escuela, eras un niño y te llevabas un bofetón estrepitoso. Y tú tenías, yo me acuerdo perfectísimamente, a la maestra que decía, para enseñarte cómo se escribía mesa, M, M de mesa. Yo, no, no, T, T, T de taula. ¡Pof! Bofetón al canto. Hasta que al final, pues aprendiste. Ya está. Y el valenciano lo aprendías en la calle, en tu casa y cosas de estas. Cuando Carmela Rancho era una niña en las décadas de 1960 y 1970 asistió a las clases secretas de euskera en el sótano de una iglesia en Bilbao, la ciudad más poblada del País Vasco. Bien, el vasco siempre se ha hablado en los caseríos, pero es que el vasco está tremendamente politizado. Os recomiendo que leáis el reportaje que hice sobre Sabino Arana. Tremendamente politizado. La mitad del vasco que se estudia es inventado por este tío. Hasta el famoso Anne. Anne es un nombre inventado. O Goica o... Hay un montón de nombres que se inventó este tío. De manera que fuera difícil de pronunciar para cualquier castellano o para cualquier persona de la península. Si no os lo creéis, este hombre, eh, vamos, era hiperactivo, publicó un montón de libros, están ahí, Sabino Arana. Cuando Carmele Rancho era, bueno, pues eso, en los 60 y en los 70 que está pues eso, en una iglesia vasca. Es que claro, el Sabino Arana, que era un beato, gracias a él es el que inventó el himno vasco,
eso que te bailan el charrescu, como se llame, el churrescu, como se llame, es que la lengua es súper difícil. Esa palabra también la inventó, ese baile también lo inventó él. Es una mentira que eso se hace desde siempre, eso se hace desde que Sabino Arana se lo sacó de la cabeza. Eso que cuando va el rey hay uno que pega ahí 4 patadas y le dice a la bolina roja, como saludo, y también se lo hacen a los etarras. Pues bien, pues eso, que es el máximo saludo que te puede hacer un vasco, pues eso se lo inventó Sabino Arana. El himno, la bandera y un montón de historias, y el Partido Nacionalista Vasco. Todos de derechas, todos beatos, y todos, estos eran los que señalaban a los que la banda asesina toda organizada, y la iglesia a los que les daba cobertura, los que les perdonaba sus pecados, los que cuánta, en cuántas en cuántos confesonarios, en cuántos rincones que se conocen hoy en día a la perfección, que fue descubriendo la Guardia Civil poco a poco en las iglesias de las Vascongadas, se escondieron asesinos de la ETA y escondidos por curas, por obispos. ¿Mm? El idioma es la identidad de un lugar, sí señora. Apunta Rancho, ahora una maestra que imparte sus clases en euskera, normal. Reciben un montón, pero un chorro de millones de euros, tanto Cataluña como las Vascongadas, para estas cosas, para estas cosas, pero con la condición de que les enseñen solo euskera, solo vasco, no español. Lo mismo está pasando en Cataluña. Lo mismo está pasando en las Baleares y lo mismo va a pasar aquí dentro de unos años, si nadie lo remedia. Y me estáis pidiendo todos que haga una reacción política. No la voy a hacer. Casi todos mis reportajes hago algún comentario político. Pero aquí o los políticos se ponen las pilas o aquí pues alguien tomará una decisión, sea quien sea, y pondrá orden. Yo voy a citar un artículo de la Constitución. Las Fuerzas Armadas de la Constitución Española del 78, de la que está vigente. Bien, para los que os estáis tocando los huevos, gobierno y oposición. Las Fuerzas Armadas velarán por la unidad de España. Está en la Constitución. Si el rey no se mueve, si el gobierno no, si el rey como jefe del Estado, pero que no tiene poder, acordaos que el rey reina pero no gobierna, fallo que se hizo en aquella época. Tendría que tener más poder y tendría que estar, siempre lo digo, viviendo en el Palacio Real. Esa es su casa, esa es su residencia, no en una casita de soltero, dentro del complejo de la Zarzuela, del Palacio de la Zarzuela. El rey reina pero no gobierna, pero el gobierno sí que debe gobernar. Pues la oposición no se entera, ni está ni se la espera. Después, si las Fuerzas Armadas, que están viendo todo lo que está pasando en España, y están viendo que no estáis haciendo nada, yo no soy tampoco un letrado, y menos un letrado especialista en derecho constitucional. Pero yo me jugaría un café con quien sea, que estoy seguro que en estos momentos yo soy capaz
o una persona que se pueda mover. Soy capaz de encontrar a 10 abogados y 10 eh, eh, jueces expertos en derecho constitucional, españoles y lo mismo, europeos y lo mismo de extranjeros, es decir, 30 diferentes expertos en derecho constitucional español, de que estos ya te justificarían que los militares se pongan manos a la obra. Si eso fuese poco, escuchar lo que están diciendo. Se esperan revueltas para España, para toda Europa, pero especialmente para España. Pues que si se produce una revuelta fuerte, no se extrañe nada que salga el ejército, que mande todo a tomar por culo y que ponga orden. ¿Queríais algo de política? Pues ya tenéis política. Sigamos con el tema este. Entrecomillado, si lo eliminas del sitio se muere. El dictador sabía que era eso y quería que desapareciera, dice en alusión a Franco. Bueno, esto fue general para todo el territorio de España donde tenemos lengua propia. No solo fue para los vascos. ¿Qué pasa? Que en el régimen de Franco, pues ahí arriba había, es decir, digo arriba porque está en el norte de España, pues estaba la banda terrorista ETA y el general Franco pues sabía perfectísimamente quiénes estaban en el ajo, sabía perfectamente quiénes eran, los curas y todo, lo sabía perfectísimamente y actuaba con mano muy dura, normal. Si tú estás asesinando a la gente, en la época de Franco el euskera quedó relegado al dominio íntimo del hogar, como hay en Valencia, como en Cataluña y como en Galicia. Sin embargo, en las ciudades incluso en las paredes parecían estar escuchando, como aquí. Carmele Rancho, maestra vasca. Vamos a ver qué dice la Carmele. En 1944 un grupo de padres organizó clandestinamente una escuela euskera o icastola. Eso es lo que funciona hoy en día para que los niños vascos no sepan hablar en español. Y encima lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Como esto ha dado un muy buen resultado, lo ha aplicado inmediatamente Cataluña, los, las Islas Baleares y Valencia. No tan descarado, pero así funciona el tema. En 1970, y eso lo sabemos todos, y somos imbéciles que nadie lo dice. En 1970 estas instituciones secretas tenían más de 8.000 alumnos, dice Salaburu, quien fue bautizado en 1951 con el nombre de Pedro María, la versión española de su nombre vasco. Bien, Salaburu. Que sepas que Salaburu lo inventó Sabimarana. Es que más imbéciles no podéis ser, Dios mío. En esta época el idioma aún se utilizaba en pueblos y granjas aisladas. Siempre se ha hablado el vasco verdadero en, en, los, en los caseríos. Se llaman así, no granjas y pueblos y cosas de granjas y caseríos, pues ya lo dice el nombre, 4 o 5 caseríos, pues eso es lo que había, no había más. Y después estaban las 3 capitales y poco más, porque los vascos pocos y valientes. Y aparte erais muy españoles. Si lees historia, y eso es lo que pasa, si lees historia, pues se habla siempre de los vizcaínos como los más valientes, los más estos y los más españoles, pero hasta que llegó Sabino Arana. Pero fue silenciado en las ciudades donde los informantes reportaban a la policía a quienes lo hablaban. Los informantes, claro, los informantes, la ETA,
los informantes de la ETA y del Partido Nacionalista Vasco reportaban a los asesinos de la ETA a los que tenían que matar, y los curas los escondían hasta que podían cruzar a Francia. Las cosas se cuentan bien, querida Chichimarri. Quedó relegado el dominio íntimo del hogar, indica Erancho. Sin embargo, en las ciudades incluso los padres parecían estar escuchando. Por miedo, muchas más familias lo fueron perdiendo. No lo fue transmitiendo en algunas generaciones. Por miedo no. Por miedo no. Porque no se hablaba en todas las vascongadas. No se hablaba en todas las vascongadas. Se hablaba en zonas, exactamente igual como en Valencia, exactamente igual como en Cataluña y exactamente igual como en todas partes donde tenemos lengua propia. Hay zonas que se habla valenciano, hay zonas que se hablan castellano. Sin embargo, el euskera sobrevivió a los años del franquismo como lo había hecho inexplicablemente varios milenios. No, no, no. El euskera siempre se habló en los caseríos. Siempre. Siempre. Y aparte muy educado. Porque en los caseríos, donde siempre se ha hablado el vasco de verdad, el viajero llegaba allí y hablaba en francés, hablara en español, hablara en catalán o hablara en tailandés, te atendían perfectamente y se hacían comprender, entender. Ellos entre ellos seguían hablando. Esto es manipulación de la historia. A esta le han vendido a la periodista esta y lingüista, pues le han vendido pues una película. En algunas de las pinturas encontradas en las cuevas del País Vasco datan de hace 14.000 años. Y en las de Cantabria más. Recientemente un grupo de espeólogos descubrió en una cueva de Errentería en la provincia de Guipúzcoa unos grabados hace unos 14.000 años. Es que los lingüistas están trabajando sobre esas cosas, fijaos, es que hay muchos que piensan que esta lengua quizás fuera la que hablaban los neandertales, porque la han comparado una por una con todas las lenguas que se hablan en el mundo y dialectos. No se parece ninguna. Y eso es un misterio. No tiene ninguna raíz con ninguna. Nada en común con ninguna lengua que se habla en el planeta Tierra. Otras cuevas prehistóricas en el País Vasco fueron habitadas por humanos hace 9.000 años. No conocemos la lengua, eso está entrecomillado. La lengua se hablaba en las cuevas, dice Salaburu. Bueno, ella estaba allí y lo sabía, claro que sí. Salaburu, coño, Salaburu hace 14.000 años vivía allí en la cueva, claro. Ella estaba allí con el chochito. Chochito quiere decir la vagina. Con la vagina allí calentándose en una brasa. Hoy ya tendrían ya estufas. Bien, vamos allá. Sin embargo, a menos, entre comillas, sin embargo, a menos de que tengamos otros datos que demuestren lo contrario, debemos asumir que esa protolengua está relacionada de alguna forma con el vasco actual. No, se cierran comillas. Yo no estoy de acuerdo. Yo no soy lingüista. Yo sé que el vasco que se habla de verdad es el que no está tocado por Sabino Arana. Y eso se habla en algunos caseríos. Y otra cosa también la sé, porque yo tengo amigos vascos que cada vez son menos los caseríos que tienen. Está pasando más o menos lo que pasa aquí. Está pasando más o menos lo que está pasando. Que hay algunos caseríos vascos que se sienten agobiados de la gente, que ahí lo hay castolas. Y se ha dado cuenta que ahí el vasco que te enseñan es el vasco que se inventó Sabino Arana. Claro, también parte del vasco vasco. Pero si tú quieres escuchar el vasco sin ensuciar, tienes que ir a ciertos caseríos. Que hay algunos,
estos caseríos que funcionan como casas rurales y cosas de estas, pero en el fondo lo que hacen es enseñar el vasco de verdad, sin adulterar. A ver si sé yo más que tú desde el sur de la provincia de Valencia en el norte de la provincia de Castellón sobre lo que pasa en los caseríos vascos que tú. Currum curru. El lenguaje humano se originó en África. Bien, eso también dicen los lingüistas, pero tampoco se sabe exactamente dónde se originó el lenguaje humano. Que el primer resto del Homo sapiens sí que se encontró en África, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pues no se han encontrado hasta el momento otros. De ahí, de ahí a que tuvieran un lenguaje ya es especular mucho. Vamos a ser serios, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Si hoy en día, en el siglo XXI, hay personas que no están enfermas, que están bien y tienen serias dificultades para articular una palabra o una frase porque son muy burros, en fin, va, sigamos. ¿Cuántos pueblos de Oriente o indoeuropeos ¿Cuántos pueblos de Oriente o indoeuropeos comenzaron a llegar a Europa hace 3.500 años? Es que me sabe mal, querida Gertrudis, de la BBC. Eh, amplía el arco, amplía el arco, pon fechas de referencia entre el 3.500 y 7.000 años y posiblemente lo aciertas. ¿Tú estabas allí contándolo? ¿Es seria? Ay, señor. Trajeron sus propias lenguas que influenciaron en el surgimiento de la mayoría de los idiomas europeos. Eso es verdad. El mejor estudioso de la lengua vasca, Koldo Michelena, ¿eso quién lo ha dicho? Koldo Michelena, que seguro que se considerará que es el mejor. ¿Tú o quién lo dice? ¿El presidente del Partido Nacionalista Vasco? ¿Eso quién lo dice? Solía decir, el milagro del vasco es como ha sobrevivido. Bien, eso es verdad. Lo del milagro del vasco es como ha sobrevivido. Realmente lo es, sin literatura ni gente educada en vasco. Ahí hay mucho que hablar, querida. Porque te pueden educar perfectísimamente en casa, en tu entorno y tus historias. Es lo que se ha hecho en otras partes de España. Vosotros no habéis descubierto el mundo. Vosotros tenéis una lengua que no se sabe de dónde viene. ¿De dónde viene? Un aparato político que funciona como un reloj suizo, que no deja de ser lo más parecido a un partido mafioso, que es el Partido Nacionalista Vasco, exactamente igual como el Partido Nacionalista Catalán. Mirad si tiene fuerza el Partido Nacionalista Catalán, comentario, que la familia Pujol están todos, si fuera, si fuera cualquier otro español, estarían todos en la cárcel. ¿Qué sabrán estos? Que este tío dijo en la televisión, el Jordi Pujol dijo en la televisión, que quien tuviera huevos al Estado, imaginad que yo sea argentino, por poner un ejemplo, y que yo le diga al gobierno, de a- al Estado, que yo le diga que quien tenga cojones, que me meta a mí en la cárcel o a mi mujer, que esto se va todo a la mierda y que no le hayan pegado un tiro.
que yo me hubiera encargado de todas las televisiones españolas, todas conectaditas, y lanzar un mensaje al mundo. Si alguien publica algo, si alguien dice algo, salga de donde salga, que sepa que todos vais a morir. España se ocupará de encargarse de vosotros. Para eso están los espías, las, para eso están, para otras cosas. Y a estos los meto yo en una cárcel. Pues están libres. Están libres. Pues el Partido Nacionalista Vasco, pues, o esto, pues se copiaron unos a otros. Bien, sin embargo, el euskera no tiene las mismas raíces indoeuropeas. Eso es una verdad como un templo. En teoría señala que era el mismo idioma que el íbero o que ambos evolucionaron de la misma lengua. Bien, no lo saben, porque el íbero, pues directamente creo que en la actualidad estoy hablando tirando de memoria. Creo que en la actualidad se sabe interpretar más o menos la lengua, perdón, el vocabulario, pero no se sabe leer, no se sabe cómo suena fonéticamente. Les pasa más o menos, tienen claro que tenían un vocabulario. Les pasa más o menos como les pasó en Egipto, con los jeroglíficos. Eh, pero no tienen ni idea. Pero los vascos sí que saben cómo suena y sí que saben cómo es el vocabulario. Del ibero no se sabe. Un, se abren comillas. Uno de los sistemas de escritura fue descifrado en la década de 1920. No entendemos, pero suena muy similar al euskera. Se cierran comillas. Dice Salaburu. Uno de sus sistemas de escritura fue descifrado en la... No lo entendemos, pero suena muy similar al euskera. Vuelvo a decir que no saben cómo suena fonéticamente. No lo saben. Porque si lo supiesen, esto se estaría estudiando en las universidades. Estudiando o investigando, lo que fuera. Investigando se está investigando. Pero que seguro que se estaría estudiando. Porque uno de los primeros que estaría por curiosidad aprendiendo algunas palabras íberas sería yo. Fue apenas en 1969 que el idioma fue estandarizado, allanado el camino para ser utilizado por los escritores. Os remito a Sabino Arana, por favor, leed Sabino Arana. Y si no, buscadlo aquí, que hay una reacción sobre Sabino Arana. Vais a ver lo sonado. Lo sonado quiere decir lo loco que estaba. Se abren comillas, el mejor estudioso de la lengua vasca, Koldo Michalena. Caramba, ¿cuántos estudiosos hay? Solía decir, el milagro de lo euskera es cómo ha podido sobrevivir, y realmente lo es, sin tener literatura ni gente educada en euskera. Destaca Salaburu. Bueno, vuelvo a repetir, en los caseríos vascos siempre se habló y pasó de generación en generación. Las escuelas fueron un invento muchos siglos después, teniendo en cuenta que si esto viene de la prehistoria, no hace falta ser muy inteligente. El euskera se fue formando con el tiempo por el contacto cercano de los vascos con la naturaleza. Los otros no, los otros vivimos en la luna. Su entorno inspiró una vasta colección de palabras para describir sus verdes valles, impresionantes picos azules, costas y cielos. Gataria es un pueblo pescador medieval en el País Vasco donde se habla el euskera. Contiene un variado vocabulario para describir paisajes y cerca de 100 formas de decir mariposa. Pues yo aquí no puedo hacer ningún comentario porque no lo sé. Si lo dice, pues me lo voy a creer, voy a hacer un esfuerzo de voluntad y de fe y me lo voy a creer. Puede que aún exista en parte debido a que a quienes lo hablaron tempranamente estuvieron apartados del resto del mundo por los Pirineos. Vamos a ver.
frena ahí, fuma, tómate un aperitivo, que te recuerdo que es que eso se lo cuentas a otro chica, y tendrías que aprender un poco de geografía. Eh, los Pirineos están aquí, Francia está aquí y los vascos están aquí. Es verdad que a la otra parte de los Pirineos también se habla vasco, pero que las vascongadas, los bancos, porque el otro no se llama Vascongadas, es un departamento de Francia que está tremendamente centralizada, pero a este lado de los Pirineos, es decir, en España, se llama, se habla, se llama eh, las Vascongadas. Desde que llegó Sabino Arana, Euskadi, que eso lo inventó él, como Anne, como el nombre del portero ese tan famoso, Iker. Todos esos nombres fueron inventados por Sabino Arana, amiga. Bien, así que para llegar a las Vascongadas no es más difícil que llegar a Asturias o a Cantabria o a Galicia. Sin embargo, yo diría que no estaba tan aislado como dice la gente, porque muchos usaron esta tierra, afirma Salaburu. Por un lado dice una cosa, por otro, en el siguiente párrafo dice otra. Sobre todo hay que hablar, hablar y liar las cosas. Los vascos tienen la sensación de que el idioma es la característica más importante que los identifica como pueblo y simplemente no lo quieren perder. Caramba, como todo el mundo, no te jodes. Percepción nacionalista. En la década de los 60 se formó el grupo separatista, no, el grupo, la banda terrorista ETA, asesina, en Euskadi, Ta Askasuna, traducible como País Vasco y Libertad, inventado esta palabra por Sabina Arana, responsable de la muerte de más de 800 personas. Eso dices tú, amiguete, de más de 3000, sin contar los heridos. El euskera fue utilizado en cartas de extorsión que exigían dinero y amenaza con violencia o empresas a individuos, así como pintadas en las paredes hechas por simpatizantes de los asesinos de la banda terrorista y mafiosa que escribían eslóganos a favor de la banda terrorista. Aquí pone grupo en todo momento y yo lo estoy cambiando. Que son unos asesinos. Esta gente está apoyando al gobierno que hay actualmente en España. Han cambiado las pistolas, han descubierto que sentaditos en el sillón, pero siguen teniendo sus arsenales de armas, porque la Guardia Civil y la Gendarmería francesa siguen encontrando depósitos de armas. Así que no se han desarmado totalmente, pero claro, tenéis también un ejército. Tenéis, los catalanes tienen un ejército que se llama los Mossos de Escuadra, que ya os habéis preocupado que la inmensa mayoría sean todos independentistas. Y vosotros tenéis a la Erchancha, o a la Erchana, o como se llame, otro ejército. Sois las dos únicas regiones de España que nunca habéis sido nada, ni reino ni nada, que tenéis ejército propio. Pero lo habéis montado de maravilla. Y todo pagado por los españoles. Se ha politizado y manipulado. Hay una percepción que pertenece a los nacionalistas. Creo que es un idioma universal. No, universal no es. Lo habláis cuatro gatos. Es un lenguaje tremendamente curioso porque no se sabe de dónde viene. Y eso despierta el interés hasta de mí, de todo. Y vuelve la Carmele. Carmele Ranchao, maestra vasca. En abril de 2017, ETA se declaró como organización desarmada. Bien, desarmada no. Os voy a explicar un poquitín el tema de la ETA. Algún día haré una reacción sobre estos asesinos de la ETA. Os recomiendo que veáis una película que se llama El Lobo. Está muy bien hecha y es real.
La ETA estaba también infiltrada por los servicios secretos de España y por la Guardia Civil, que en varios momentos el máximo mandamás de la banda terrorista era un espía o un guardia civil. Y tuvieron que desmontarla porque cometieron varios errores gordos. Primero, matar gendarmes franceses. Ahí los franceses se les terminó su santuario. Empezaron a caer como moscas. Ya no tenían sitio para esconderse. Empezaron a ser cazados. Y se rindieron. No se desarmó. Fue una rendición lo más humillante posible. Sobre todo cuando ellos cayeron en la cuenta de que quien estaba detrás del todo, el que mandaba, el máximo dirigente de la ETA, era un policía o un guardia civil o un agente secreto infiltrado, que que se conoce como el lobo. Esta persona vive. Se sabe que él se mira al espejo y no se reconoce. Le han cambiado las huellas dactilares. No le han cambiado su estructura ósea. Pero es un héroe. Me imagino que hasta que no pasen un montón de años, de siglos, incluso no lo van a decir para que no maten a su familia, a sus tataranietos, porque esta gente es capaz de hacer eso, y esta persona, cuando se muera, será enterrada pues en algún sitio donde se entierran los héroes de España. A esa persona no le va a faltar de nada, y posiblemente haya en el mundo una persona o dos que conozcan su identidad. Y ni el presidente, ni el rey, ni la madre que los parió. Solo sabrá algún general o lo que sea. O los generales lo sabrán. Y basta. Como mucho. Y cuando este general vea o el otro general vea que este ha muerto, que nunca viajan juntos, ni nunca están en el mismo sitio a la misma vez. Cuando uno de estos está muy enfermo, entonces ya se saben que tienen que compartirlo con otra persona. Y eso no sale del ámbito militar más estricto. Os recomiendo que veáis la película. Creo que también hay varios libros. El Lobo. Es igual como también se conoce que quien estaba ahí encapuchado diciendo, rindiéndose la banda terrorista la ETA, pues también era un infiltrado. Así que más humillante no fue. No sé. Esto es un comentario. Sigo comentario. Felipe González intentó eliminar a la ETA, pero cometió un error. Tenía que haber recurrido al Mossad, especialista en cargarse a gente como esta. No falla. Y se lo dio pues a un putero, borracho, drogadicto, que empezó a pegar tiros por ahí y a matar a gente, y mató a gente que no tenía nada que ver, simplemente por ser vasco. Los GAL, terrorismo de Estado. Y por eso cayó Felipe González, por ese tremendo error. Hubiera sido lo listo que la gente nos imaginábamos que era, hubiera recorrido directamente al Mossad. Hubiera contratado al Mossad
y el Mossad se hubiera cargado a todos. No existiría ni uno. Incluso a los que estaban en la cárcel. Hubieran ido muriendo uno detrás de otro. Eso se ha reconocido después en libros posteriores y cosas después que ha salido en bibliografía de por ahí. Ese fue el gran error de Felipe González. O si no, Felipe González seguiría gobernando España, porque ganaba con unas mayorías que podía ser presidente 3 veces consecutivas. Para mantenerlo vivo, el gobierno del País Vasco recientemente lanzó una campaña con una página de internet donde las personas que lo hablan pueden practicarlo. Dios mío. Los estudiantes de la región pueden también escoger estudiar en euskera, español o en ambos idiomas. No, tienes que estudiar español sí o sí, te guste o no. Aunque este gobierno, queridos amigos de Hispanoamérica, este gobierno parece ser que en la nueva ley educativa parece ser que no vaya a ser que, que no vaya a ser la lengua vincular para los que no sepáis mucho de educación. La lengua vincular es la lengua con la que el maestro explica las asignaturas, matemáticas, inglés o esto o lo otro, te lo explican en español, en castellano. Pues eso va a desaparecer. Es decir, el castellano, el español, nuestra lengua, la que hablan 600 millones de españoles, la que están aprendiendo todos los niños chinos como primera lengua extranjera, pues va a pasar a ser una asignatura como matemáticas. Eso es lo que quiere este gobierno. Pues ahora, por primera vez en nuestra historia, mucha gente que sabe hablar en euskera prefiere hablar en español. Resalta Salaburu. Claro, gilipollas. A esto me refiero yo, don Patricio, cuando digo tacos. Es que sí, a que me entiende perfectísimamente usted y hasta más bonito, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Claro, oye, claro, gilipollas, que prefieren hablar español, porque lo que no lo entiende 4, y el español 600 millones. Ay, Dios mío. Y es, y es eso, entrecomillado, y eso es algo que me hace sentir incómodo. La influencia del español y de distintos idiomas es más fuerte. Normal, amigo, el pez grande se come el pez pequeño. Y da gracias a que el euskera sigue ahí y siendo una lengua muy respetada y muy amada por toda España, por toda España. Vosotros, las personas como tú, sois los que habéis hecho que muchos españoles rechacen esa maravillosa lengua y ese maravilloso patrimonio que tiene España. Pero el vasco, ten seguro que no va a desaparecer. El vasco auténtico, ese no va a desaparecer. De eso se va a encargar las élites españolas de que no desaparezca ni el catalán, ni el gallego, ni el valenciano, no van a desaparecer. Pero si se mantienen aún, pues, 4 palabras astures, 4 palabras aragonesas, hasta el Valle de Arán, que es una variante del catalán, que dicen que si Cataluña se independiza, ellos se independizan de Cataluña. Así de claro. Es más, han pedido los araneses no pertenecer ya ni a Cataluña, pertenecer directamente a Madrid o a otra parte, pero no saber nada de Cataluña. Y ahí los independentistas catalanes han puesto el grito en el cielo, coño, si vosotros queréis la independencia, vosotros también se pueden independizar, ¿no? Bien. Ay, Dios mío. ¿Qué país? Hay la percepción de que el euskera le pertenece a los nacionalistas. Pues sí, no es la percepción, es la seguridad. Yo creo que los idiomas son universales, sí, pero la realidad es verdad, pertenece a los nacionalistas. Claro que sí, dice Carmele Rancho. En Getaria, el euskera que escuché era una versión moderna influida por otros idiomas. No, la que tú escuchaste, querida amiga de la BBC, es lo que se inventó un paranoico que se llamaba Sabino Arana. Eso es lo que tú escuchaste y eso es lo que enseñan en las icastolas. En todo el País Vasco, palabras en euskera aparecen en la carretera y sobre puertas, invitando a los visitantes a tiendas y bares que sirven chacolí, vino blanco, local.
El chacolí es vino blanco, está muy bueno, a mí me encanta el chacolí. Pero chacolí en vasco quiere decir vino blanco. Como veis, es una lengua espectacular. El significado de chacolí es vino blanco. Mirad, mirad que como no tiene nada que ver, chacolí o chacoli, chacoli, vino blanco. Y pinchos, los famosos pinchos, pinchos también es una palabra vasca. Rebanadas de pan sobre las que se colocan diferentes ingredientes y generalmente se atraviesa con un palillo. Bueno, yo siempre digo que es vasco, igual no lo es, pero es pincho. Va pinchado con un palo, con un palillo. Eso se sirve en toda España. El idioma que fue prohibido por Franco se habla ahora en televisión, se canta, se imprime en periódicos y se escucha en la radio. Bueno, Franco prohibió todo, todo, todo. Franco era gallego, sabía hablar gallego, sabía hablar catalán, entendía un poco el vasco, sabía hablar en valenciano, lo entendía perfectísimamente. Pero él tenía muy claro una cosa, que en España todos éramos iguales y todos teníamos que hablar en castellano, en español. Él, él no decía castellano, él decía español. Español. Y era muy español, ultracatólico y anticomunista hasta la médula. En 1975, cuando Franco se estaba muriendo, creo que fue tomado como un símbolo en su contra y muchos comenzaron a aprenderlo y cuidarlo. Señala Salaburu. No, 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 no. Cuando, mirad, yo cuento las cosas como son, porque a mí me está pasando. Cuando tú, cuando tú has sido muy fuerte, en tu juventud y durante toda tu vida, y te ven débil y que estás mal, los cobardes te salen, como setas. Eso me está pasando a mí. Gente que hace 10 años, o cuando yo tenía 50 años, cuando era 40 años, no se hubieran atrevido ni a levantar la vista de la acera. Y yo no soy violento. Pues ahora el que tiene que agachar la cabeza eres tú, porque en todo momento te están diciendo de todo. ¿Por qué? Porque te ven inválido, en una silla de ruedas y totalmente desprotegido. Es muy valiente cuando una persona es indefensa, puedes ir ahí y plantarte delante de él y amenazarle con matarte o con pegarle o lo que sea, o insultarte. Entonces esta persona lo que hace es callar y aguantar. A veces se equivocan. Se equivocan porque esta gente a lo mejor tiene poder. No poder físico, pero sí que mantiene pues otro tipo de poder. Y se equivoca. Eso suele pasar. Y Arrechao cree que también sobrevivirá a la modernidad. Entre comillas, el euskera tiene sus subidas y bajadas, va hacia adelante y hacia atrás como la vida misma. Pues oye, es una obviedad como un templo, pero muy bien. Franco prohibió el uso del euskera, así que se establecieron escuelas en las que se enseñaba el idioma en secreto. Eso se hacía en todas partes donde teníamos lengua propia. ¿Qué guerra tengo yo con mi cámara hoy, Dios mío? Creo que voy a terminar la reacción así, aguantando la cámara. Después de pasar todo un día en Guetaria seguí conduciendo 26 kilómetros hacia el este
a lo largo de la costa del Golfo de Vizcaya hasta San Sebastián, una ciudad vasca reconocida por su calidad gastronómica y sus playas. Es verdad, yo no he estado, pero dicen que es maravillosa, que se come de lujo, pero baratita, por lo visto no es. Esto de bueno y barato, allí eso no lo conocen. Allí, a los pies de la Basílica Barroca de Santa María del Coro, un grupo vocal masculino comenzó a entonar una canción un melodioso euskera. Hay que decir que los vascos eso sí que lo tienen. Cantan que te cagas. Cantan muy bien. No fue necesario que entendiera las palabras para apreciar su belleza. Es que ya no me puedo poner de pie, porque la cámara es que me vuelve loco. En la actualidad aún se desconoce de dónde proviene. Esto es un comentario, ¿eh? Termino. Porque mi guerra con la cámara, ya veis, es a muerte. En la actualidad aún se desconoce de dónde proviene esa lengua, el vascuence, ahora euskera. Sabina Arana, recordad ese nombre, buscadlo por favor, no tiene desperdicio. Y algo voy a decir, lo voy a poner de muy mala leche, de muy mal humor. El fundador del nacionalismo vasco completó este idioma inventándose palabras, historias, los vascos, los símbolos de los vascos, desde la bandera al himno. Os recomiendo que veáis el reportaje que hice titulado Sabino Arana. Amigos, la cámara y yo, con mucho cariño, nos despedimos de todos vosotros. Un abrazo muy grande desde Valencia, España. Soy Tony Garcés. Y bueno, esta es la lengua que no controlamos en España, la gran desconocida, que no controlamos en España ni se controla en el mundo porque se desconoce todo. Pues es todo un misterio y oye, pues yo estoy orgullosísimo del vasco, como valenciano y como español, del vasco, porque tener un misterio así en el mundo es algo impresionante. Porque yo cada vez ya empiezo a darle más crédito a la gente que dice que esto viene de la gente que habitaba en las cavernas antes de que llegase el Homo sapiens. Veremos, veremos si antes de morirnos alguien descubre de dónde viene esa lengua. Pues amigos, Tony Garcés desde Valencia, os deseo a todos mucha salud, os mando un abrazo muy grande. Mañana más y que Dios os bendiga a todos. Un abrazo muy grande desde España.